Estoy harto de todas las nuevas versiones de Minecraft. Por ejemplo, ¿qué es un telar? ¿Cuándo han añadido esto? Lo añadieron hace 7 años, ¿qué estoy diciendo? Así que durante los próximos 100 días estaré jugando Minecraft Alpha, una de las versiones más antiguas de todo Minecraft. También mi partida se actualizará cada 5 días, lo que seguramente sea muy importante. En el primer día hice las cosas típicas de Minecraft: talar un árbol, conseguir herramientas de piedra y luego golpeé unas cuantas ovejas para hacer una armadura de lana. El típico día normal de Minecraft. Probablemente hayas notado que hay muchas cosas que no puedes hacer en esta versión, como correr, agacharte, arrastrar objetos, F5. Bueno, puedes hacer F5, pero se ve así. Pero obviamente hay muchas cosas que puedes hacer, como construir una casa super épica, conseguir todos los bloques y encontrar el objeto más raro. Sí, eso es lo que voy a hacer. Pero ahora vamos a encontrar un lugar para construir una casa, ya que no quiero que me maten los mobs. Encontré el lugar perfecto para construir mi casa y puse una torre gigante para marcar el área. Pero hubo un problema, no sé cómo bajar de aquí. Decidí hacer el mítico truco de la escalera y obviamente lo conseguí. No preguntes, me curé unos cuantos corazones y talé un par de árboles. Y entonces comencé a romper todo para construir la casa más épica de Minecraft. Vale, todavía falta un poco el techo, estoy en ello. Durante el resto del día busqué carbón y no pude encontrarlo, así que mi única opción para tener luz en la noche fue este horno. En el día 2 descubrí que puedes hacer losas de piedra con roca y le puse el techo a mi casa. Es una broma, esta es mi casa. ¿Se ve mucho mejor? No te preocupes, esto es solo el 1% de lo que será el final del vídeo. Por fin conseguí carbón, así que coloqué muchas antorchas en mi casa. Y luego construí el suelo con las losas de piedra. También hice un cofre para guardar los bloques, ya que estoy recolectando todos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. No es demasiado. Después de eso empezó a anochecer, así que era hora de ir a minar. Básicamente conseguí un nivel de búsqueda de 5 estrellas en el primer momento que pisé la mina. Tampoco hay audio en esta versión, por lo que cosas como esta se pueden entorpecer en mi camino. Así que en menos de 10 minutos estaba volviendo arriba con 4 corazones y sin comida. Parece ser que minar en esta versión será muy difícil, pero está bien, ya que me gustan las cosas difíciles. En el día 3 se suponía que debía buscar comida, pero en vez de eso me puse a picar arena para tener todos los bloques. Lo siento por la edición, me encanta la arena. Después de la arena llegó el momento de aniquilar cerdos, cocinarlos y también el cristal. Aún no he dicho que cocinar cerdos te da filetes. Un poco raro, sí. Pasé el tiempo consiguiendo semillas y haciendo una pequeña granja al lado de mi casa. Sí, de momento solo una mitad. Después de eso puse unas cuantas ventanas en mi casa y coloqué unas escaleras en la entrada. La casa empezaba a verse mucho mejor. Confianza. Es lo que necesitas para ir a minar en esta versión. Y también mucha carne. Así que como tengo las dos, creo que es hora de irme a minar otra vez. Vale, conseguí una gran cantidad de hierro, como podéis ver, pero lo que busco principalmente son diamantes. Necesito 10 para conseguir todos los bloques, pero también quiero tener toda la armadura en algún momento de este vídeo. Eso sí, tengo full iron. Durante el resto del día seguí minando. Sí, así fue mi experiencia en la mina. En el día 5 decidí que la vida en la mina no era para mí y era hora de hacer stream mining. Encontré un truco que casi hace que muera, pero aparte de eso, nada más. El 90% de los mineros se van antes de encontrar algo grande y entro en ese %, por lo que volví a la superficie. Por el resto del día hice unas cuantas cosas como picar carbón, iluminar todo el área de alrededor de mi casa e hice un pequeño agujero para tener una granja con animales. Mi agujero se ve bien, continué mejorando la parte delantera de mi casa y disfruté del amanecer. El día 6 es el viernes secreto, así es como solían llamar a las actualizaciones. Además que no es un secreto, salió hace 13 años. En esta actualización añadieron nieve y hielo a la generación del mundo normal. Y necesito nieve para cada bloque, así que me fui de viaje para buscarla. Pero algo que se me olvidaba era que el mundo ya estaba cargado, por lo que no encontraría los 2 bloques. Así que básicamente perdí el tiempo por completo. Después de tanta exploración estoy seguro de que no hay biomas en esta versión. Literalmente todo se ve igual, pero aún así se ve demasiado bien. Probablemente sea porque todo tiene una saturación como una miniatura. En el día 7 volví a mi casa. Intenté llevar algunas ovejas al agujero que hice, pero luego me di cuenta de que no puedes hacerlo. Y tampoco puedes criar mobs. No sé por qué no pensé en eso. Pasé todo el día mejorando mi casa aún más y luego volví a la cueva. Otra vez. ¿Por qué hay tantos animales aquí? Realmente no encontré nada mientras minaba, solo el hierro y el carbón como siempre. Y luego apareció un creeper en mi cara. Ya que los diamantes no parecen ser una opción en este momento, decidí seguir trabajando en mi casa en el día 8. Y para la próxima construcción vamos a necesitar mucha madera. Así que comencé una deforestación masiva. Pero no te preocupes, porque cada árbol que rompía lo volví a plantar. Vale, ahora que tenemos toda esta madera, en verdad no me acuerdo qué iba a hacer. Vale, sí, quería recrear una mineshaft.
La minita, creo que es el mejor nombre. Luego reemplacé algunas piedras con roca y grava para que la mina se viera un poco mejor. Y al final del día 9 terminé la mineshaft y luego fue el viernes secreto. Sigue sin ser un secreto. Acabo de leer todo lo que añadieron. Esto incluye barcos, cactus, arcilla, cañas de azúcar, slimes y librerías. Pero eso no es todo, ya que el anterior F5 se reemplazó por este. Terminé de hacer mi base por ahora, así que creo que voy a buscar algunos de los nuevos bloques porque todavía me faltan un montón de ellos. Bien, encontramos vacas, que no son un bloque, pero siguen siendo nuevas. Hay algo raro en estas vacas. El resto del día lo pasé buscando los nuevos bloques, y primero encontré las cañas de azúcar, y luego la arcilla, y después de mucho conseguí el cactus. Al final del día volví a casa, y crafteé cada bloque para el que tenía los recursos. Vale, en verdad solo nos faltan 19 bloques. El único problema es que algunos de ellos ni siquiera están en el juego todavía. En el día 11 hice un bloque de hierro y un bloque de oro, y también construí un ladrillo. Planté un cactus e hice una granja de cañas de azúcar, y luego construí un bloque de TNT. Ahora solo quedan 15 bloques y la mayoría de ellos están en las cuevas. Seguramente hayas pensado que las cuevas eran malas las primeras veces que fui a minar, pero en la actualización del día 10 añadieron algo que no me esperaba. Me hacían daño a través de las paredes. Aparentemente en la alfa 1.0.11 fue la actualización del apocalipsis de slimes, así que en lugar de pelearme con ellos decidí hacer stream mining. Y no encontré nada. En el día 12 me cansé de minar, así que decidí enfrentarme a los slimes. Casi muero en un momento. Todo iba bien ya que encontré un método para matar a los slimes. Continué explorando las cuevas y me sentía bastante confiado, incluso solo teniendo una barra de armadura, hasta que la confianza sacó lo mejor de mí, porque morí por los slimes. Vale, pues solo tengo 5 minutos para recuperar todas mis cosas. No. ¿Conseguiré las cosas? Obviamente sí. Durante el resto del día continué explorando y no encontré nada, así que volví a subir a la superficie para al menos crear algunos de los bloques que me faltaban. Crafteé raíles y una puerta de hierro, que me pone 2 bloques más cerca de conseguir todos. También olvidé guardar una mena de hierro para ponerla en el cofre, así que aún nos quedan uno de los bloques más fáciles. En el día 14 quería evitar que los mobs pisaran los cultivos, así que reconstruí mi granja. También crafteé una librería, que era otro bloque que me faltaba, y luego conseguí encerrar a una oveja. Le voy a poner de nombre Gato, como mi viejo perro. Después de ponerle nombre a mi oveja, era hora de ir a minar otra vez. Te voy a resumir lo que hice. ¿Que me molesten slimes? Sí. ¿Stream mining? Sí. ¿Diamantes? Sí. Solo fueron 3 diamantes, así que decidí hacer un pico que me permitía ya picar obsidiana. Otro bloque más para la lista. También encontré diamantes de nuevo y luego volví a la superficie, porque era hora del viernes secreto. Todavía no es viernes. En esta actualización añadieron los pollos y los discos, pero ninguno de ellos es importante. Lo importante es el tocadiscos, porque lo necesitamos. Para los bloques, sí. Asumí una decisión irresponsable y desperdicié uno de mis 2 diamantes en el tocadiscos. Pero estamos progresando, ¿verdad? Se supone que en esta actualización también se soluciona el problema con los slimes. Espero que sí. Después de encontrar un pollo volví a mi casa para ver a mi oveja y estaba muerta. Así que le hice una bonita tumba. No sé quién la mató, pero no fui yo. Lo juro. En el día 16 descubrí que los slimes no se arreglaron, volví a la mina y por suerte encontré muchos diamantes en la misma capa. No sé cómo he pasado de 0 diamantes a esto. En el día 17 crafté el bloque de diamantes y esto es un gran logro ya que cada bloque que necesita un diamante ya lo hemos encontrado. Ahora solo necesitamos una armadura de diamante. En el día siguiente encontré unos cuantos diamantes, volví a encontrar más y después de minar durante un tiempo encontré otra gran cueva. Esta vez sin slimes. Debo haber ganado la lotería en Minecraft o algo así porque volví a encontrar muchos más diamantes. En el día 19 volví a la superficie con todos mis diamantes sintiéndome el rey. Me di cuenta de que había minado mucho, por lo que puse todo al día y fundí un poco de hierro. También decidí hacer el peto y los pantalones de diamante y ya solo estaba a la mitad de completarlo. Pasé el resto del día viendo el amanecer y luego fue el día 20. Vale, las cosas se ponen serias, porque en esta actualización Herobrine fue visto por primera vez. Espero no encontrármelo. En esta actualización también añadieron las vallas y los esqueletos subidos en arañas, pero lo más importante es que por fin arreglaron el F5. Hice unas cuantas vallas para reemplazar los bloques que tenía en mi granja y por alguna razón no se conectaban con los bloques, así que pensé que era hora de aumentar mi base un poco más. Tengo un plan para hacer algo increíble arriba de esta montaña, pero de momento empecemos con esto para que se vea un poco mejor. Desde los días 21 al 24 construí un gran camino que iba al principio de la colina y luego hice una granja de cactus. También hice muchas paredes de piedra e intenté poner unas cuantas escaleras. Sí, no puedes hacer eso en esta versión. Añadí unos detalles más a las paredes y luego puse una fila de madera para decorar mi granja. Ya que estaba oscureciendo, terminé lo que estaba haciendo y pude echar un vistazo a todo el progreso. La iluminación hace que se vea fatal, pero estoy bastante contento. En el día 25 estaba cansado de construir, pero afortunadamente era el viernes secreto y se añadió la brújula. Bien. Al principio del vídeo os dije que encontraría el ítem más raro, pero todavía no os he dicho lo que es. Probablemente sepas lo que es, pero si no, es una manzana dorada. Ahora que tenemos una brújula, puedo ir a buscar spawners. También necesito piedra musgosa, así que vamos allá. No encontré nada en el día 25 y en el día 26 todavía estaba buscando el spawner. Lo bueno es que lo acabé encontrando, porque no hay mob en el medio. Miré los cofres y no había nada, por lo que decidí picar toda
la piedra musgosa en caso de que la necesite en un futuro. Y luego continué mi búsqueda. Encontré una cueva, así que la exploré y encontré algunos diamantes. Y en el día 27 volví a encontrar diamantes. Volví a encontrar más diamantes y después de eso pude completar la armadura. Así que hemos completado oficialmente uno de nuestros objetivos. En verdad no era un objetivo, pero mola, así que cuenta. En el día 28 encontré una nueva cueva, no había nada en ella. Así que encontré una nueva cueva, tampoco había nada en ella. Así que fui y encontré otra cueva. Y no hay nada en ninguna de estas cuevas. Estoy empezando a entender el por qué la manzana dorada es el ítem más raro del juego. En la cuarta cueva pude encontrar más diamantes. Encontré demasiados, parecía hasta raro. Hice todas las herramientas de diamante, incluida la azada, porque para eso estamos, ¿no? En el día 29 encontré otro spawner, pero todo lo que tenía era nada. Así que decidí volver a mi casa. El día 30 es el viernes secreto. Y es posible que hayas notado que añadieron el sonido. Esta actualización también nos permitió agacharnos y poder cambiar la sensibilidad. Por lo que sí, es buena actualización. Tengo unos objetivos pendientes y uno de ellos es construir una casa súper épica. Sin ofender a la casa que tenemos ahora, pero no es épica. Sé que dije que pondría algo encima de la casa, pero este momento no es el adecuado, sino que construiremos aquí. Vale, la zona se ve bastante bien, así que ahora es el momento de construir la casa. Por alguna razón siempre he estado obsesionado con este tipo de casas, así que voy a construir una de ellas. Empecé haciendo la base con pilares y me quedé sin piedra súper rápido, así que maté unos cuantos cerdos. Creo que no tiene nada que ver. Y luego coloqué unas cuantas losas de piedra por fuera, por lo que si aún no te has dado cuenta, para esta construcción necesitaré mucha piedra. En el día 32 terminé la capa inferior, así que comencé a elevar los pilares mucho más alto de lo que estaban. Después de eso llené todo el suelo con madera, excepto la parte delantera, porque será un garaje. ¿Por qué necesitaría un garaje en mi casa? Pues no lo sé. ¿Tú sabes por qué no te has suscrito todavía? También debo colocar muchas antorchas por la zona si no queremos recibir unas cuantas visitas. Sí, me refiero a este tipo de visitas. El día 33 fue un poco diferente porque en vez de picar piedra talé muchísimos árboles. Coloqué lo que faltaba en el primer piso y empecé con el segundo. En el día 34 terminé una de las dos capas del techo antes de que fuera a hacer stream mining. Otra vez. Pero primero miremos la casa. Creo que le falta algo. Pasé el resto del día consiguiendo piedra mientras afuera era de noche. El día 35 es el sábado secreto. Sí, por alguna razón la actualización fue un sábado, aunque no para mí porque no es sábado. Añadieron el Nether, las calabazas, el reloj, la pesca. Y sí, el juego se ve completamente diferente. Esta fue la primera vez que añadieron biomas, así que muchos más colores. Y eso significa que por fin podemos conseguir nieve. Hice un reloj por alguna razón y luego bajé a por obsidiana para visitar el Nether. En verdad no quería ir al Nether en esta versión porque es un poco inútil. Pero acuérdate que estoy recolectando cada bloque y hay 3 nuevos en el Nether. Recogí un poco de arena de almas y de netherrack y encontré la glowstone, que por alguna razón solo dropea 1 en esta versión y necesitas 9 para craftearla. Bastante raro. Conseguí todo lo que necesitaba del Nether, así que volví y añadí los 3 bloques al cofre. Ahora necesitamos la calabaza y un bloque de nieve. Encontré la nieve bastante rápido, pero si recuerdas mi casa no tiene paredes, ya que quiero que sean de nieve, por lo que esta cantidad no es suficiente. Continué buscando más nieve y encontré una calabaza en mi camino. También encontré una zona en la que habían muchos biomas, así que pasé el resto del día llenando mi inventario de nieve. Incluso de noche también estaba trabajando. Después de un día duro era hora de volver a casa, así que en el día 38 volví a casa y añadí todos los nuevos bloques al cofre. Sí, también me tocó craftear una calabaza luminosa y ni siquiera sabía que existían en esta versión. Tras añadir todo al cofre había recolectado oficialmente todos los bloques que se pueden conseguir y ahora solo necesito colocarlos en algún lugar para mostrar mi nivel. Pero primero tenemos que terminar la casa en la que estamos. Continué terminando el techo y también añadí 2 puertas a la casa. Con suerte alejarán a los zombies. En el día 40 me di cuenta de que mi casa necesitaba ventanas. Empecé a colocar unas cuantas ventanas y luego... gracias. En el día 41 volví a por arena y terminé las ventanas del primer piso. Al día siguiente terminé el techo y usé la piedra extra que tenía. También coloqué unas escaleras, aunque esto lo voy a quitar. En el día 43 volví a mirar la casa y la verdad es que se ve bastante bien. Se podría decir que ya he terminado con el exterior, así que es hora del interior. Puse una pared para crear una habitación y coloqué unos cofres para guardar mis cosas. Al día siguiente talé un poco de madera, expandí el camino de la entrada y arreglé un poco el lago para que no chocara con el camino. El día 45 es día de actualización y esta añadió una sola cosa: los portales. Podías colocarlos en todas partes. Después de eso construí un pequeño muelle para pescar y eché un vistazo a todo el progreso. Es increíble. Añadí un sofá de un material muy cómodo, una mesa y esta fuente de agua. Coloqué unos cuantos cuadros alrededor de la casa y como no hay camas en esta versión decidí hacerla con mi material favorito: bloques de oro. Tener una cama de oro es una verdadera locura. En el día 48 quería hacer la puerta del garaje con bloques de hierro, así que decidí pasar los próximos días minando. Obviamente para conseguir mucho hierro, pero también por la manzana dorada, ya que
que sí, todavía la necesitamos. Seguí minando y encontrando spawners, pero ninguno tenía la manzana. Eso sí, conseguí terminar la puerta del garaje. Después de eso me quedé mirando mi casa hasta que salió el sol y llegó el viernes secreto, pero no añadieron nada. Así que creo que es hora de hacer algo con nuestra vieja casa. Vale, me gustaría construir una especie de museo para todos los bloques que he conseguido, pero para hacerlo necesito expandir la colina. Así que pasé varios días recogiendo tierra y en el día 57 continué rellenando, pero me quedé sin tierra. Al día siguiente terminé con el suelo, pero quedan los lados, así que comencé a llenarlos también. Este lado es muy grande, así que va a costar mucho. De repente me caí, pero conseguí salvarme y luego fui a por más tierra. Y por fin terminé la colina. En el día 61 iba a ir a por los bloques que quería para construir el museo, pero me di cuenta de que todavía no están. Así que improvisemos un poco. Después de volver a mi casa en el día 64 solo tenía 15 stacks de arcilla. No sé si será suficiente. El día 65 era la última actualización de Minecraft Alpha y añadieron cerdos voladores. Pues no añadieron nada. Ahora que tenía los materiales del museo era hora de eliminar la casa. También debía quitar la tumba, pero no lo hice y lo dejé como un recuerdo. Coloqué un poco de arcilla y terminé el techo con piedra. También comencé a hacer una gran parte de madera porque es muy fácil de conseguir. Pues ya no tengo. El día 71 lo pasé recogiendo madera y un poco de piedra. Y en teoría era mi última vez recogiendo estos materiales. El día 73 lo pasé poniendo ladrillos de piedra y haciendo estas torres me di cuenta de que llegué al límite de altura. Sí, el límite de altura en Minecraft Alpha es de 128 bloques. Así que me tocó reducir la torre y en el día 74 estaba terminada. Me tomé un descanso para cocinar carne y al final del día había terminado otra construcción. Sí, son solo detalles. Entre el día 76 y el 80 lo pasé llenando todo el suelo y el techo de madera. En este día también decidí activarme la música de Minecraft. Y en verdad creo que nunca la había escuchado. En el día 81 terminé por fin todo el exterior. Esto se ve un poco raro por las nubes, pero tenía que enseñároslo. Al siguiente día comencé a poner el suelo del segundo piso. Habrá 4 pisos en total y el segundo y el tercero los terminé bastante rápido. Así que pasé con el cuarto. Y obviamente me quedé sin madera. Recuerdo haberos dicho sobre el día 70 que sería la última vez que recogería madera. Todo es bastante lento en Minecraft Alpha, pero por alguna razón me lo pasé bastante bien. Literalmente creo que es lo que más he disfrutado en modo survival. Al día siguiente decidí colocar las ventanas, pero para mantener la estética antigua decidí poner vallas, pero no se podían poner, así que las usé de otra forma y decidí usar cristal para las ventanas. En el día 86 añadí algunos detalles mientras el cristal se cocinaba y luego lo coloqué por todo el museo. Después de eso terminé el interior y también maté a un cerdo. La verdad es que yo no tengo la culpa. Hay algo en esta versión que me recuerda a la primera vez que jugué Minecraft. En uno de mis primeros mundos de Minecraft construí un museo enorme, aunque probablemente no fuera el más grande, tenía como 8 o 9 años. Trabajaba en él cada día, pero en un momento recuerdo que terminé muriendo y perdí todo, así que lloré durante horas por perder aquel mundo de Minecraft. En el día 89 hice una fuente en medio de la entrada, coloqué algo de glowstone pero se me acabó, por lo que rellené lo que quedaba con antorchas, y para la parte final hice una pequeña muralla con diferentes piedras. Oficialmente terminé el museo. No se ven nada mal teniendo en cuenta que estoy en Minecraft Alpha. El objetivo era colocar todos los bloques, por lo que puse unos cuantos en el primer piso, los decentes en el segundo y los mejores en el tercero. Obsidiana, piedra musgosa, bloque de oro y bloque de diamante. Y eso es todo. Ahora seguramente pienses que ya completamos todo, pero puede que recuerdes que aún necesito la manzana dorada. No creo que la consigamos por el tiempo, pero lo intentaremos. Terminé viajando miles de bloques y encontrando muchos spawners, pero nada, igualmente mejor que no la hayamos encontrado, porque no significa nada para mí. Me refiero, después de todo, esto es Minecraft Alpha, no hay ningún objetivo, ni hay Ender Dragon, ni hay logros. Puedes hacer cualquier cosa y a lo mejor esa es la forma en la que debo terminar. Así que en el día 100 volví a casa. El mundo ha quedado increíble, pero lo realmente increíble es haber experimentado de nuevo la sensación del Minecraft antiguo y haberme divertido.